Claro Austral Móvil. Cámbiate a Claro ahora. Ya, 8:41 está confirmado el primer caso de coronavirus en Punta Arenas. Atención, señora, amiga, amigo, todos los días partíamos el programa con lo mismo, con mucha información y muchas preguntas. Mauro, ¿es verdad? Si está listo, si está confirmado. Nosotros teníamos información en el día de ayer, incluso hay más personas en observación, incluso una... No voy a dar detalles, pero hay a lo menos 6 personas en observación por lo que me están diciendo. Pero fíjese que recién... hace algunos minutos, DAP Mares, la empresa DAP Mares ha enviado este comunicado de prensa en virtud, dice a nuestros pasajeros, en virtud de actuar de forma responsable y transparente respecto a la situación del COVID-19, coronavirus, debemos informarles, 2 puntos, un funcionario relacionado con la rama marítima del holding DAP, de DAP Mares, ha dado resultado positivo. De inmediato se ha seguido con el protocolo, aislando al paciente y a las personas con las que ha tenido contacto cercano. Es importante indicar que no existen casos confirmados en Aerovías DAP. No obstante a ello, queremos ofrecer a nuestros pasajeros la posibilidad de reagendar su vuelo si estiman que sería mejor no trasladarse durante los próximos días. No se puede confirmar, además, dice la empresa, y por la información que nosotros estamos recabando, de que no haya otra persona que trabaje en Aerovías DAP que pueda estar contagiada, porque si ya tienen un funcionario de DAP Mares, puede haber tomado contacto con alguna otra u otro funcionario y haberla contagiado. Esto es así. Ayer ya decíamos, de aquí a mañana o el miércoles, por hoy, martes o miércoles, vamos a tener el primer contagiado y seguramente no va a ser el único, y vendrán otros en los próximos minutos u horas. Esto es sumamente ágil. Tengo en línea al doctor Ramón Lobos, le quiero agradecer la voluntad de conversar con nosotros a esta hora. Ya tenemos el primer coronavirus, infectado por coronavirus confirmado. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por llamar. Creo que en estos momentos es importante conversar con la comunidad, propiciar todas las medidas de autoayuda y prevención, ¿cierto? Y este escenario que se planteaba como el más seguro, como bien lo informabas tú, está ocurriendo. Por lo tanto, todas las predicciones y todo lo que se puede hacer depende de cada uno. Pero el cuidado de la salud de Magallanes depende de que todos hagamos lo correcto. Estaba bastante claro que íbamos a tener el primer infectado entre hoy y mañana, a más tardar, por todas las predicciones que se hacían y cómo se estaba comportando este escenario, cómo se estaba dando. ¿Tenías información ya? ¿Tú lo tenías confirmado el primer infectado de coronavirus o te estás enterando? En el transcurso de la mañana, en los distintos chats médicos de los que participo, se estaba informando que había dado positivo, ¿cierto? Y que estaba confirmado el primer caso. Ya. ¿Qué significa tener el primer caso, Ramón? Es que como bien dices tú, las predicciones se están cumpliendo, que se está cumpliendo el modelo que sigue la enfermedad. Por lo tanto, cuando tú sabes lo que viene, tienes que adoptar las medidas que corresponden, ¿verdad? Y en este momento, ¿cierto?, el aislamiento social es una de las medidas comunitarias más importantes y más necesarias, ¿ya? Y eso significa que se desplacen fuera de su hogar solamente las personas que tienen que hacerlo por motivos laborales o porque son estrictamente necesarios. Todo lo que podemos evitar, tratar de evitar de salir de casa, ¿cierto? Porque esto no va a disminuir el número de casos, ¿cierto? Sino que van a ir produciéndose en forma más lenta porque la propagación va a ser más lenta. Y de esa manera los servicios de salud, los servicios específicamente más dependientes como son la UCI o los pacientes que van a necesitar mayor cuidado, pueden hacerse frente. Si no, la avalancha hace que los sistemas colapsen y la mayor cantidad de gente significa también mayor mortalidad. Y eso es lo que se quiere evitar, ¿ya?
Y independiente de eso, de esta medida comunitaria, están todas las medidas que son personales que todos tenemos que adoptar, ya sean niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todos tenemos que propiciar lo que siempre se ha hablado, el lavado frecuente de manos, el al toser cubrir la nariz y la boca, ¿cierto? Si usamos un pañuelo desechable, rápidamente desecharlo, ¿cierto? El lavado constante de manos. El alcohol gel reemplaza al lavado de manos hasta en 3 oportunidades entre distintos lavados. O sea, yo me lavo con agua y con jabón. Si no tengo agua y jabón, puedo usar la siguiente vez, ¿cierto? Alcohol gel, segunda y tercera, pero la cuarta sí tiene que volver a ser con agua y jabón. Si no tengo alcohol gel, bueno, y tengo agua y jabón, tengo que seguir lavándome con agua y jabón frecuentemente, ¿ah? Y cuando hayan situaciones de riesgo o eventualmente, ¿cierto?, si pasan más de 2 horas, porque hay que mantener las manos limpias y no llevarlas a la boca, la cara ni ojos, ¿ya? Por lo tanto, porque esas son las principales fuentes de contagio. Y la idea es aislarnos, ¿cierto?, en el caso que tengamos sintomatología respiratoria, y ahí conviene usar las mascarillas si vamos a estar en contacto con otras personas. Ah, ya, o sea, ya deberíamos empezar a usar mascarillas. ¿Te acuerdas que conversamos hace un par de semanas de que no era necesario, sí, solamente si uno tenía los síntomas y el resto no era tan... Exactamente, o sea, la mascarilla es para evitar que las personas que tienen alguna manifestación respiratoria la traspasen a otras personas. Lo peor que tenemos en estos momentos es que haya circulación de varios virus a la vez, porque finalmente eso termina afectando las defensas de las personas, ¿cierto? Y facilita y confunde. Entonces, cuando llegan 2 personas con cuadro respiratorio, con fiebre, ¿cierto?, podemos pensar que es un coronavirus, ¿cierto?, cuando es una influenza, y tener cuidados distintos en cuanto desde el punto de vista de salud, ya el aislamiento, ¿cierto? Y lo otro más importante que no dije antes, la separación de 1 metro entre las personas. Uno ha visto fotos de la gente en los supermercados, en las cajas, sí, la gente en los malls, y no se está respetando esta medida muy básica, ¿ya? Lo que pasa, además, Ramón, disculpa, pero lo que pasa es que además parte de la campaña de influencia justo y la gente se desespera un poco, pues se pone ansiosa. Las fotos ayer, no solamente de la aglomeración de gente, no solamente se ven en los supermercados, también en el tema de la campaña de la vacunación por la influenza. Exactamente. Aún así, en esas circunstancias también tenemos que mantener la distancia de 1 metro. Uno ve lo que ha pasado en otros países, por ejemplo en España, dejan entrar un número limitado de personas a los supermercados justamente para mantener el metro de distancia al momento de estar en las cajas y no se produzcan estas aglomeraciones. Entonces, si nosotros no respetamos esa medida, ¿cierto?, efectivamente podemos llegar a estos términos, tener que estar esperando en la calle para poder ingresar a un supermercado a comprar. Entonces, seamos responsables ahora para que no se tengan que tomar medidas mucho más drásticas más adelante. Exactamente. Pero tú decías ayer algo, una frase bastante antigua, pero que no deja de ser cierta. Lo que hoy día nos parece exagerado, puede ser que unos días más nos parezca que nos faltó, ¿no? Exactamente. Es en estos momentos, para quienes hemos estado trabajando en alguna urgencia, me tocó trabajar para la intoxicación masiva de Marea Roja en una Semana Santa, estar de turno como para esa oportunidad. Entonces, todo lo que uno puede prever hay que tratar de hacerlo, y todas las medidas, por exageradas que parezcan ahora, cuando uno las mira retrospectivamente, debió haberlas implementado antes o haber hecho un poco más. Pero lo que no debemos dejar de hacer siempre es educación, capacitación a las personas, porque es la única manera. Aquí, como nunca, dependemos de lo que todos hagan, ¿ya? Venimos de muchos años de una mala educación, en el sentido de que cada uno se preocupa de su salud, de su previsión y su educación. Si yo tengo los recursos, si yo busco las cosas, me preocupo por mí. Y resulta que, como nunca, la salud depende del esfuerzo que hagamos todos. Entonces, creo que es una llamada de atención para un país, ¿cierto? Y eso, para mí, en el caso particular, que trabajo con personas mayores, eso lo tienen internalizado los adultos mayores, en el sentido de que siempre se preocupan por sus nietos, por sus hijos, porque para ellos el sentido de familia y de pertenencia es muy grande. No así estas nuevas familias que se están formando, en que están tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el abuelo de ese grupo? Hay varios abuelos, hay varios que cumplen ese rol, algunos no lo cumplen. Entonces, es importante que tengamos este sentido de pertenencia, y la mayor pertenencia es que somos chilenos, somos magallánicos y nos necesitamos todos. Si todos hacemos las cosas que corresponden, podemos tener
podemos festejar después y abrazarnos todo lo que no nos vamos a abrazar estos días, pero necesitamos que la mayor cantidad de magallánicos después de este evento puedan saludarse y puedan abrazarse. No queremos pérdidas. El fin de semana se lanzó una campaña en España porque los más jóvenes no han sido muy responsables con acatar las medidas y también se juntan, hacen reuniones sociales, algún carretito en las casas o en los departamentos, no en los pisos como se le dicen allá, pero la campaña es: ojo, estás poniendo en riesgo a tu abuela o a tu abuelo. Y ese tema es fundamental, y por eso también quiero pasar a ese, no sin dejar de mencionar algo muy importante que dijiste: no es necesario el alcohol gel, con agua y jabón basta y sobra, ¿cierto, Ramón? O sea, es el agua y el jabón lo central. Nada más. Si no tienes agua y jabón disponible en ese momento que necesitas hacerlo, porque tuviste contacto con superficies metálicas, estuviste abriendo el auto, estando en contacto con otras personas, y si no tienes, ahí usas el alcohol gel. Pero el alcohol gel reemplaza hasta en 3 oportunidades al lavado de manos. Okay. Lo que te decían antes. Sí, te puede usar 1, 2, 3, pero a la cuarta tienes que usar agua y jabón. Y eso es barato. En todas las casas tenemos agua, felizmente acá en Magallanes. Y en todas las casas algo de jabón tenemos como para poder cumplir con esta medida que es muy básica pero es central. Absolutamente. Está confirmado, lo decíamos al principio, hay mucha gente en línea, Ramón, escuchando y preocupada, nerviosa, seguramente algún porcentaje de la población. Se ha confirmado el primer caso de coronavirus. Ya tenemos a la primera persona infectada por coronavirus, por COVID-19 en nuestra ciudad, en Punta Arenas. Hay un comunicado de la empresa DAP que ha confirmado también esto, ofreciéndole a los pasajeros, a la gente cambiar vuelos y todo lo demás, pero ya está confirmado. La población más en riesgo es la de la tercera edad. ¿Cómo podemos hacer para cuidarlos a ellos, Ramón? En primer lugar, ¿cierto?, manteniéndole la calma y la tranquilidad, conservando su rutina, ¿cierto?, aislándolo dentro de la familia si es que hubiera otra persona con sintomatología respiratoria, idealmente no confinándolo, sino que también permitiendo la libre circulación, pero que sea seguro, ¿ya?, manteniendo estas distancias, ¿cierto? Si la otra persona que está conviviendo en el domicilio tiene sintomatología respiratoria, independiente de lo que sea, ¿cierto?, que esa persona cuando entre en contacto con el resto de la familia esté usando la mascarilla, ¿cierto?, no el aislamiento, reservarle lo que son los utensilios de esos adultos mayores, ¿cierto?, y lavarlos con agua corriente y con detergente, ¿cierto?, pero que siempre utilicen los mismos. También parece ser una buena medida, juntarse lo estrictamente necesario, ¿cierto? Y cuidarlo que no se resfríen, que entre en contacto con más gente, que tome sus medicamentos, pero por sobre todo también mantener la calma y la tranquilidad. Eso es un medicamento que no hay y que depende de que cada familia lo cumpla. ¿Qué hacemos si tenemos una abuelita o un abuelito con algún tipo de síntoma? ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, ¿cierto?, ver qué tan comprometido esté el cuadro, ¿cierto?, si está con fiebre o no, ¿cierto?, y según la gravedad ir consultando donde corresponde. Si podemos hacer tratamiento sintomático, hagamos el tratamiento sintomático en el domicilio, ¿ya? Usemos paracetamol, usemos los medicamentos habituales, ¿cierto? Si hay fiebre y hay complicaciones, pongámonos en contacto en primer lugar con el centro de salud al que pertenece para plantear primero el problema que se tiene, ¿cierto? Y en segundo lugar determinar la mejor acción, si es necesario sacarlo o es necesario que un equipo de salud esté en el domicilio. Va a ser complejo en la medida que más personas vayan viendo enfrentar este problema, ¿ya? Por lo tanto, es importante que la familia también conozca las patologías, las enfermedades que más tiene, porque si yo llamo y digo tengo la abuelita con fiebre y esto, pero si no digo que es cardiópata, si no digo que traumatales o cuáles medicamentos, el equipo no va a tener la información necesaria como para poder resolver la urgencia que requiere el tratamiento y el cuidado de ese adulto mayor. Informemos adecuadamente. Ahora, si tiene un problema de base la o el adulto mayor, el riesgo va a ser mayor. Si no tienes ningún tipo de problema respiratorio, de base, cardíaco, etcétera. Fundamentalmente son los problemas cardíacos, los problemas pulmonares, la obesidad, la presencia de diabetes o resistencia a la insulina, también si tienes algún tipo de cáncer o estás en tratamiento para algún tipo de cáncer, ¿cierto? O si estás usando algún inmunosupresor o estás usando corticoides.
Okay. Esos son los principales grupos de riesgo que hay que tener presente y ver si el adulto mayor que yo estoy cuidando tiene o no tiene esos factores. Y de a partir de eso, ¿cierto?, conocer también los medicamentos que está usando para tener claro cómo responderle a cada uno de ellos. Me voy a la red social. En WhatsApp, Cristóbal te pregunta, doctor, ¿podrías consultar la capacidad de camas clínicas de la red pública y privada de la región por habitante? Japón es el que más tiene a nivel mundial, 1 por cada 100 personas, camas clínicas, no UCI, entre Hospital Naval, Clínica, Hospital Clínico y Hospitales Porvenir, Williams, Natales. ¿Tenemos diagnóstico respecto de eso, entendiendo que los exámenes solo se realizan aquellos casos más graves que consultan a los servicios? Si hay un llamado a no acudir si se trata de casos leves, incluso sospechosos, sí, hay un llamado a no acudir si no está absolutamente claro el tema, pero ¿tenemos capacidad de camas para lo que se nos viene? Dos cosas importantes en esa pregunta. No acudir, por eso decía yo, tomar contacto telefónicamente o por vía correo, ¿cierto?, con el centro de salud que le corresponde. En el peor de los casos, si no hay respuesta, ¿cierto?, consultar con la red de salud. Salud responde, 600-360-7777, ¿cierto? Hay un poco de demora por la sobrecarga, pero allí le pueden orientar respecto a qué hacer y cómo comportarse en cada situación. Respecto al número de camas, ahí estamos las camas fijas que tienen cada uno de los centros de salud de la región, llámese de las Fuerzas Armadas, Clínica y Hospital Clínico, Natales, Porvenir, Williams, ¿cierto? Pero también se han tomado medidas como para poder disponer de otros centros, ¿cierto?, como el antiguo hospital de Puerto Natales, el antiguo hospital de Porvenir, ¿cierto?, como para constituirse en sitios donde llevar los casos más leves o lo que requieren solo aislamiento, ¿ya? Por lo tanto, porque además esto se va a tener que ver, porque hay distintos tipos de requerimientos, personas que van a necesitar estar aisladas, como en un hotel, otras personas que van a necesitar estar en una UCI, por lo tanto hay que tener la gradualidad de todos los requerimientos. También se han transformado áreas de este hospital, ¿ya?, para aumentar la capacidad de camas críticas, que se llama. Por lo tanto, en ese sentido, existe una capacidad, pero esa capacidad es limitada. Si hay muchos contagiados, evidentemente los requerimientos de esas camas es muy alta y el sistema va a colapsar. Por eso necesitamos que la demanda vaya paulatinamente aumentando para que el sistema responda. Si no, colapsamos y si tenemos, por decirte, un número X de ventilador mecánico y llega el que necesita uno y no hay, lamentablemente esa persona fallece. Entonces por eso necesitamos ir paso a paso produciendo este incremento de casos. ¿Se debería aislar alguna parte o un piso completo del Hospital Clínico, Ramón? ¿Se hace eso? Hay diversos aislamientos de acuerdo a la severidad de cada paciente, y ahí en eso está claro en qué sectores, de los distintos tipos de aislamiento que se va a tener, porque un paciente puede estar aislado y requerir solo instalaciones como de un hotel, como decía, por ejemplo, como se vieron en China en algún momento las imágenes que las personas estaban deambulando en sus piezas y un robot les llevaba la alimentación y los medicamentos. Sí, increíble. ¿Ya? Versus otros pacientes que van a requerir estar intubados y con ventilación mecánica, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener no solamente la cama, sino que también los equipos disponibles para atenderlo, el equipamiento necesario. Y eso es lo que se está trabajando en estos momentos como para atender el mayor número posible, ¿ya? Pero eso es un número finito, no es en ningún sistema de salud del mundo es capaz de atender grandes pandemias o grandes números de casos. Lo vimos en China, por ejemplo. Exactamente. Sí. Exactamente, es el problema que pasó específicamente en Italia, que la gente joven no se tomó en serio este aislamiento social y tomó el reposo como un periodo para salir, ¿cierto? Para poder divertirse y tomar contacto con otras personas, y lo que se hizo fue masificar, y eso llevó a que hubiera más de 250 hasta 300 fallecidos en un día, lo que es tremendamente complicado y complejo, porque tensiona no solamente al equipo de salud, sino que también a los sistemas comunitarios, que tiene que ver con el fallecimiento de las personas. O sea, tensiona a todo. Entonces, si nosotros somos capaces de producir este aislamiento, atender en domicilio a los que son leves y a los moderados en los sistemas ambulatorios y hospitalizar solo a quienes que requieren o tienen mayores necesidades, el sistema va a responder. Por eso
las medidas que hoy día se tomen, ¿cierto?, aunque parezcan extremas, por ejemplo, cuando lo que hablábamos ayer, hoy día ya son estrictamente necesarias y mañana van a ser más que necesarias, ¿ya? Esas aglomeraciones de ayer de la gente comprando, los consultorios en todos lados, en nada favorecen la circulación del virus. Por lo tanto, seamos responsables, ¿ya? Escuchemos las voces de nuestras autoridades o quienes están dando las indicaciones, aunque nos cueste, aunque se nos sea difícil, por alguna vez en la vida acatemos lo que nos dicen. Tengo un montón de preguntas y se me acabó el tiempo, pero voy a tratar de en un minuto consultarte, porque tengo mucha gente preguntando. Mira, Mauro, yo anoche estuve hasta la 1 de la mañana en mi celular contestando preguntas por Facebook, por Instagram, por la vía que sea, porque yo creo que en estos momentos tenemos que sentarnos y responderle a la gente. Eso es, sí. Por lo tanto, todas las consultas que están haciendo, ¿cierto? Ojalá pudiéramos respondérsela personalmente, pero también les insisto que existen todos estos otros canales donde los cuales preguntar. Es mejor preguntar antes que quedarse con la duda. Siempre. Valesca me pregunta, ¿cómo es el examen y si tiene algo que ver con los neumocitos? No. Okay. Es una toma de muestra habitual, ¿cierto?, para ver si está presente el virus. Lamentablemente, en estos momentos, todos tienen que confirmarse la toma de muestra y el procesamiento es en Santiago. En un par de semanas va a estar disponible acá, ¿ya? Pero además la confirmación es por el ISP en Santiago. Va a llegar un momento que va a haber tantos confirmados, que gracias a tantos pacientes, que va a ser necesario actuar frente a ellos como si todo fuera, ¿no?, en el peor de los casos, porque no se va a poder esperar 2 días de tenerlo a alguien si es que está con gravedad o no. Por eso es importante hacer un buen uso de la red, darle espacio a la gente que está con problemas y efectivamente ser responsables y cautos. La medida personal son todas las que se han señalado y que no nos vamos a cansar de decir, pero la medida social más efectiva es justamente el aislamiento social en nuestras casas y también, si podemos, hacerlo dentro de nuestras mismas casas. Leía ayer un meme que decía un niño, si todos nos quedamos en las casas va a venir el virus y como no va a haber a nadie, se va a ir. Y eso tenía un niño de 5 años. Si un niño es capaz de entender eso, ¿por qué nosotros que somos más adultos nos cuesta más? Ya, ¿sirve cualquier mascarilla? ¿Las de tela me están preguntando? ¿O solamente las que venden? Porque yo he visto que hacen mascarillas hasta con toalla nueva en YouTube. Depende del nivel de aislamiento que requiramos. Por eso es importante consultar. Si yo soy sintomático respiratorio de un cuadro viral, una influenza, ¿cierto?, y tengo que ir a comer, ¿cierto?, probablemente me sirva esa menos compleja, pero si yo soy personal de salud y tengo que estar en contacto con personas contaminadas, contagiadas, evidentemente la necesidad es otro tipo de mascarilla. Entonces hay que tener claro qué es lo que voy a hacer y evidentemente, ¿por qué? Porque las mascarillas, las más complejas, tienen una mayor duración. Las mascarillas más simples sirven para usarla media hora, 1 hora, no más allá. Por lo tanto, hay que tener mucha disponibilidad de ellas, entonces usarlas apropiadamente. Y si podemos fabricarlas para esas cosas, podemos hacerlas en casa. Ya, ahora sí lo último, Ramón, y además agradeciéndote estos minutitos. ¿Eres partidario de una cuarentena total a partir de ahora, ya con el primer caso? ¿Y qué se viene después del primer caso? ¿Vamos a empezar a saber de otros contagiados en las próximas horas? Exactamente. Magallanes tiene una ventaja, ¿cierto?, que ahora con el cierre de los puertos y con a partir de mañana el cierre de la frontera para circulación de extranjeros, nos transforma nuevamente en lo que siempre hemos sido, una isla. Y en una isla es más fácil tomar medidas de ese tipo porque evidentemente estamos cerrando la puerta a la llegada del virus hasta que este pase por el mundo. Por lo tanto, no es una medida descabellada. Yo le decía ayer al intendente que era importante tomar medidas que sean de corte local, que probablemente son muy distintas a Santiago, pero necesitamos, porque somos una región distinta y ahí nos compramos el discurso del regionalismo, de tomar decisiones a nivel local, y en eso tenemos que apoyar a nuestras autoridades que tendrán que tomar y poner la fuerza en esas decisiones. Vamos a tener más contagiados en las próximas horas o en los próximos días, ¿no? A partir del primero ya esto no tiene marcha atrás. No hay marcha atrás. Okay. El aislamiento social, hay distintos tipos de aislamiento social y la cantidad de casos cuando sale 1 de cada 4 es terriblemente alta y la efectividad del aislamiento social, si es que 1 de cada 8 o más
es el que sale por motivos laborales o por motivos estrictamente necesarios. Por lo tanto, necesitamos que en los grupos familiares, que son 4 o 5 personas, evidentemente nadie salga, ¿ya? Perfecto. Es un aislamiento social muy, muy importante. No es que solamente, no, es que tengo que trabajar, que tengo que ir a comprar, es aislamiento social, ¿cierto? Ok. Ramón Lobos Vázquez, médico geriatra, un gusto, muchas gracias como siempre por tu voluntad y de responder las preguntas de la gente también a esta hora de la mañana, después de ya saber que tenemos el primer infectado por coronavirus en nuestra ciudad. Gracias, Ramón. Gracias, Mauro, y gracias por informar. Que estés muy bien en este proceso. Chao. Chao, muy buenos días. Me tengo que ir ahora a la pausa, ya estoy atrasado, me están retando, pero quiero mostrarle esto en 10 segundos, por favor, Christopher. La confirmación es el comunicado de la empresa DAP, de Aerovías DAP Mares, básicamente, porque el funcionario es de DAP Mares, pero la empresa DAP ha emitido ya está confirmado el primer caso de coronavirus, confirmado la primera persona infectada con coronavirus en Punta Arenas, donde dice, en virtud de actuar de forma responsable y transparente respecto a la situación del COVID-19, coronavirus, debemos informarles que un funcionario relacionado con la rama marítima del holding DAP Mares ha dado resultado positivo. De inmediato se ha seguido con el protocolo, aislando al paciente y a las personas con las que ha tenido contacto cercano. Es importante indicar que no existen casos confirmados en Aerovías DAP. No obstante a ello, queremos ofrecer a los pasajeros la posibilidad de reagendar sus vuelos, pero tampoco pueden negar de que hayan otros infectados en DAP ya teniendo el primer caso. De aquí no hay marcha atrás. Pausa, ya venimos. El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá